Hola, mi amigo. ¿Se han preguntado sobre los universos y sobre la imaginación humana? Uno de los dueños de la imaginación humana, el autor, escritor y editor, puede haberlos creado, pero no es su dueño de las cosas que crea. Nada más intente que una mariposa se quede en su lugar durante 5 minutos y van a ver que no son los dueños de la mariposa. Los autores, editores, escritores no son los dueños de la imaginación humana. Ya que solo su... Así que, y gracias a la ley que cada pensamiento es material de los universos y que se crea una realidad alternativa con cada, con cada pensamiento que tenemos, puedo decir que no son los dueños de los universos, ni los editores, ni los escritores, ni los lectores, ya que literalmente ellos los crearon en su imaginación todos esos personajes ficticios, pero ellos no son los dueños de la imaginación. Y gracias a las leyes de la física cuántica todos esos universos existen. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Serán los dueños o no serán los dueños? Porque literal... ¿Serán los dueños o no serán los dueños? ¿Serán los dueños o no serán los dueños? Los escritores, editores y lectores. Yo creo que no son los dueños porque literalmente la imaginación es libre. Y uno de la imaginación puede imaginarse lo que quiera. Eso es lo que pasa. Así que no son los dueños de la imaginación humana los escritores, editores y lectores. Porque uno de la imaginación puede imaginarse lo que quiera. Entonces no son los dueños. Tal vez sean los dueños de los personajes en el sentido más estricto de que por los derechos de copyright los crearon y son su idea, pero en el sentido de que ellos existan o de que existan los escritores o de que existan los escritores o de que existan los escritores o de que existan esos personajes gracias a las leyes de la física cuántica de 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 que cada pensamiento material, cada pensamiento crea una realidad alternativa gracias a esa ley de la física cuántica y cada pensamiento material ellos serán los dueños de los personajes o de lo que sea, ya que ellos se lo imaginan. Bueno, no era la verdad, no son los dueños de los personajes, o sea, ellos los crearon, los escribieron y todo eso, son los dueños entre comillas porque ellos los crearon. Y son los dueños porque ellos los crearon, pero el problema es que literalmente los escritores no son los dueños del universo, no son los dueños de la física cuántica y no son los dueños de la imaginación humana. Así que, así que, así que lamentablemente los personajes ficticios serán creados por ellos serán sus dueños entre comillas, porque ellos los crearon, pero ellos no crearon las leyes de la física cuántica que los hizo reales, así que ellos son los dueños entre comillas nomás. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que son los dueños o no son los dueños los creadores de sus creaciones? Yo pienso que entre comillas son los dueños porque ellos son los que lo imaginaron. Pero realmente son sus dueños. O no sé si son sus dueños. Porque ellos son los que se lo imaginaron. Pero si hablamos de las leyes de la física, el que hizo la ley material de que cada pensamiento es material y que cada pensamiento es material, fue Dios. Así que son los dioses dueños de los personajes. Así que ustedes qué piensan. Yo por mi parte sé que los personajes son que los escritores son sus dueños
pero solo porque ellos se lo imaginaron y los crearon en su imaginación. Pero debido a la ley de la física cuántica, de que cada pensamiento material, y además los escritores no son los dueños de la imaginación, y eso es todo. Los escritores no son los dueños de la imaginación. Así que el dueño de los universos no sería ni los escritores, ni los editores, ni los lectores. Ya que literalmente ya que por mucho que ellos se lo hayan imaginado, ellos no crearon el universo ni crearon esas leyes de la física cuántica. Así que así que así que los escritores, editores y lectores son los dueños de los personajes, son los dueños de los personajes, son los dueños de los personajes legalmente. Los escritores, editores y lectores son los dueños de los personajes. Los editores, los editores, lectores y los editores, lectores y escritores son los dueños de los personajes solo porque los crearon, solo porque los crearon, solo porque los crearon, pero no son dueños de la imaginación humana. Los editores, lectores y escritores no son dueños de la imaginación humana, por lo que si el universo es real, con las leyes de la física cuántica, de que cada pensamiento material, como ellos no hicieron esa ley, no son los verdaderos dueños de sus creaciones, ya que literalmente, y si no me crees que los escritores no son los dueños de la imaginación humana, no son los dueños de la imaginación humana, no son los dueños de la imaginación humana, ya que los escritores no son los dueños de la imaginación humana, ya que los escritores no son los dueños de la imaginación humana, ya que los escritores no son los dueños de la imaginación humana. Así que, si es que existen esos personajes ficticios, no son sus dueños los escritores, editores y lectores. Que los casos se acaban de eso. Así que, aunque esos personajes existieran en la vida real, no serían sus dueños los editores, lectores y escritores, ya que literalmente quien creó esa ley material de que cada pensamiento material, que cada pensamiento crea una realidad alternativa fue Dios, y no los guares de Disney ni ninguno de esos guares. Así que los escritores, editores y lectores no son los dueños de los personajes ficticios. No son los dueños de los personajes ficticios. Porque el que creó la ley material de que hizo que esos personajes existieran fue Dios y nadie más. Así que ellos no son los dueños de los personajes ficticios. Porque toda la energía es de Dios y todo eso es de Dios. Así que los escritores, editores y lectores no son los dueños del universo, ni son los dueños del universo, y no son los dueños de los personajes ficticios, porque al final de cuentas ellos solo los crearon en su imaginación, pero que hizo la ley física de que cada persona, que cada pensamiento sea material y se crea una realidad alternativa con cada pensamiento, fue Dios. Y los escritores, editores y lectores no son los dueños de esos personajes ficticios,
ya que no son los dueños de la imaginación humana, pero Dios es el dueño de la imaginación humana. Y, 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 y no son los dueños de la imaginación los escritores, editores y lectores. No son los dueños de la imaginación humana, los editores, escritores y lectores, no son los dueños de la imaginación. Así que si existe el universo, el único dueño es Dios, y se acabó. Y tal vez los escritores, editores y lectores, pero solamente porque ellos crearon a esos personajes ficticios de esa manera. Pero el que creó las estrellas y todas esas galaxias reales fue Dios. Amén, que así sea.